Tratado cuarto. Cómo Lázaro se sentó con un fraile de la Merced y de lo que le acaeció con él. Hube de buscar al cuarto y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Tratado quinto. Cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó. En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. En entrado en los lugares do habían de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni sustancia, una lechuga murciana, si era por el tiempo un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiñales. Ansí procuraba tenerlos propicios porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín, por no dar tropezón, mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo, que más con dineros que con letras y con reverendas se ordenan, hacíase entre ellos un santo Tomás y hablaba 2 horas en latín, a lo menos que lo parecía, aunque no lo era. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen, y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos artificios. Y porque todos los que le veían hacer sería largo de contar, diré uno muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado 2 o 3 días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mí ver tenían intención de se la tomar. Estaba dado al diablo con aquello, y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil. Y sobre el juego vinieron a reñir y a ver malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. Sobre esto, el señor comisario, mi señor, tomó un lanzón que en el portal do jugaban estaba. El alguacil puso mano a su espada que en la cinta tenía. Al ruido y voces que todos dimos, acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio, y ellos, muy enojados, procurándose desembarazar de los que en medio estaban para se matar. Mas como la gente al gran ruido cargase y la casa tuviese llena de ella, viendo que no podían enfrentarse con las armas, decíanse palabras injuriosas, entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba que eran falsas. Finalmente, de los del pueblo, viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar al alguacil de la posada a otra parte. Y así quedó mi amo muy enojado. Y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir, se fue, y así nos echamos todos. La mañana venida, mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula. Y el pueblo se juntó.
el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo cómo eran falsas y que el mesmo alguacil riñendo lo había descubierto, de manera que, tras que tenían mala gana de tomarla, con aquello del todo lo aborrecieron. El señor comisario se subió al púlpito y comienza su sermón y a animar a la gente a que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el alguacil, y desque hizo oración levantóse, y con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir: «Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partíamos la ganancia. Y agora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas y que no le creáis ni las toméis y que yo, directe ni indirecte, no soy parte en ellas y que desde agora dejo la vara y doy con ella en el suelo. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos, como yo no soy con él, ni le doy a ello ayuda, antes os desengaño y declaro su maldad». Y acabó su razonamiento. Algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar al alguacil fuera de la iglesia, por evitar escándalo. Mas mi amo le fue a la mano y mandó a todos que, so pena de excomunión, no le estorbasen, mas que le dejasen decir todo lo que quisiese. Y ansí él también tuvo silencio mientras el alguacil dijo todo lo que he dicho. Como calló, mi amo le preguntó si quería decir más, que lo dijese. El alguacil dijo: «Harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por agora basta». El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito y, puestas las manos y mirando el cielo, dijo ansí: «Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas, y a quien nada es imposible, antes todo posible, tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice, mas la injuria a ti hecha te suplico, y por justicia te pido no disimules, porque alguno que está aquí, que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, y dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer. Y pues es tanto perjuicio del prójimo, te suplico yo, Señor, no lo disimules. Mas luego muestra aquí milagro, y sea de esta manera, que si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y meta 7 estados debajo de tierra. Do él ni yo jamás parezcamos. Y si es verdad lo que yo digo y aquel persuadido del demonio, por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien, dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia». Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae de su estado y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y a echar espumajos por la boca, y torcerla, y hacer visajes con el gesto, dando de pie y de mano, revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra. El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían: «El Señor le socorra y valga». Otros: «Bien se le emplea, pues levantaba tan falso testimonio». Finalmente, algunos que allí estaban, y a mi parecer no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban. Otros le tiraban por las piernas y tuvieron recientemente, porque no había mula falsa en el mundo que tan recias cosas tirase. Y así le tuvieron un gran rato, porque más de 15 hombres estaban sobre él,
y a todos daban las manos llenas, y si le descuidaban, en los hocicos. A todo esto, el señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia que el planto y ruido de voces que en la iglesia había no eran parte para apartarle de su divina contemplación. Aquellos buenos hombres llegaron a él y dando voces le despertaron y le suplicaron que hiciese socorrer a aquel hombre que estaba muriendo y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago. Mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía, por amor de Dios lo hiciese, pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad suya, pues a su petición y venganza el Señor no alargó el castigo. El señor comisario, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que alrededor estaban, y muy pausadamente les dijo: «Buenos hombres, vosotros nunca habíais de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado. Mas pues Él nos manda que nos volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda. Y su majestad perdone a éste, que le ofendió poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicarle». Y así bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor tuviese por bien de perdonar a aquel pecador y volverle en su salud y sano juicio y lanzar de él el demonio, si su majestad había permitido que por su gran pecado en él entrase. Todos se hincaron de rodillas y delante del altar. Con los clérigos comenzaban a cantar con voz baja una letanía. Y viniendo él con la cruz y agua bendita, después de haber sobre él cantado, el señor mi amo, puestas las manos al cielo y a los ojos que casi nada se le parecía, sino un poco de blanco, comienza una oración no menos larga que devota, con la cual hizo llorar a toda la gente, como suelen hacer en los sermones de pasión, de predicador y auditorio devoto, suplicando a nuestro Señor, pues no quería la muerte del pecador, sino su vida y arrepentimiento, que aquel encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado le quisiese perdonar y dar vida y salud para que se arrepintiese y confesase sus pecados. Y esto hecho, mandó traer la bula y púsoselo en la cabeza. Y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario, y dándole perdón, y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio, lo uno por hacer el daño y vengarse del enojo, lo otro y más principal, porque el demonio reciba mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula. El señor mi amo le perdonó, y fueran hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta priesa, que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella. Marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas. Divulgóse la nueva de lo acaecido por los lugares comarcanos, y cuando a ellos llegábamos, no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar, como si fueran peras que se dieran de balde. De manera que en 10 o 12 lugares de aquellos alrededores donde fuimos, echó el señor mi amo otras tantas 1000 bulas sin predicar sermón. Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui de ello espantado, y creí que ansí era, como otros muchos. Mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso e incentivo de mi amo. Acaeciónos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra, lo siguiente, y fue que mi amo predicó 2 o 3 sermones, y do a Dios la bula tomaban. Visto por el astuto de mi amo lo que pasaba, y que aunque decía se fiaban por un año, no aprovechaba, y que estaban tan rebeldes en tomarlas, y que su trabajo era perdido, hizo tocar las campanas para despedirse, y echó su sermón, despedido desde el púlpito,
ya que se quería bajar. Llamó al escribano y a mí, que iba cargado con unas alforjas, e hízonos llegar al primer escalón. Y tomó al alguacil, la que en las manos llevaba, y las que yo tenía en las alforjas púsolas junto a sus pies, y tornóse a poner en el púlpito con cara alegre y a arrojar desde allí de 10 en 10 y de 20 en 20 sus bulas hacia todas partes, diciendo: Hermanos míos, tomad de las gracias que Dios os envía hasta vuestras casas, y no os duela, pues es obra tan pía la redención de los cautivos cristianos que están en tierra de moros, porque no renieguen nuestra santa fe y vayan a las penas del infierno. Siquiera ayudadles con vuestra limosna y con 5 paternostres y 5 avemarías, para que salgan de cautiverio. Y aún también aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veréis en esta santa bula. Como el pueblo las vio ansí arrojar, como cosa que la daba de balde y ser venida de la mano de Dios, tomaban a más tomar, aún para los niños de la cuna y para todos sus defuntos, contando desde los hijos hasta el menor criado que tenían, contándolos por los dedos. Vímonos en tanta priesa que a mí, ainas, me acabaron de romper un pobre y viejo sayo que traía, de manera que certifico a vuestra merced que en poco más de 1 hora no quedó bula en las alforjas, y fue necesario ir a la posada por más. Acabados de tomar todos, dijo mi amo desde el púlpito a su escribano y al del consejo que se levantasen, y para que se supiese quién eran los que habían de gozar de la santa bula, y para que él diese buena cuenta a quien le había enviado, se escribiesen. Y así, luego todos de muy buena voluntad decían las que había tomado, contando por orden los hijos y criados y difuntos. Hecho su inventario, pidió a los alcaldes que por caridad, porque él tenía que hacer en otra parte, mandasen al escribano le diese autoridad del inventario y memoria de las que allí quedaban, que según decía el escribano, eran más de 2000. Hecho esto, él se despidió con mucha paz y amor, y así nos partimos de este lugar. Y aun antes de que nos partiésemos, fue preguntado él por el teniente cura del lugar y por los regidores si la bula aprovechaba para las criaturas que estaban en el vientre de sus madres. A lo cual él respondió que según las letras que él había estudiado, que no, que le fuesen a preguntar a los doctores más antiguos que él, y que esto era lo que sentía en este negocio. Y así nos partimos, yendo todos muy alegres del buen negocio. Decía mi amo al alguacil y escribano: ¿qué os parece como a estos villanos que con solo decir cristianos viejos somos, sin hacer obras de caridad, se piensan salvar sin poner nada de su hacienda? Pues por vida del licenciado Pascasio Gómez, que a su costa se saquen más de 10 cautivos. Y así nos fuimos hasta otro lugar de aquel cabo de Toledo, hacia La Mancha, que se dice a donde topamos otros más obstinados en tomar las bulas. Hechas mi amo y los demás que íbamos nuestras diligencias en 2 fiestas que allí estuvimos, nos habían echado 30 bulas. Visto por mi amo la gran perdición y la mucha costa que traía, y el ardideza que el sutil de mi amo tuvo para hacer despender sus bulas, fue que este día dijo la misa mayor, y después de acabado el sermón y vuelto al altar, tomó una cruz que traía de poco más de 1 palmo, y en un brasero de lumbre que encima del altar había, el cual habían traído para calentarse las manos porque hacía gran frío, púsole detrás del misal sin que nadie mirase en ello. Y allí, sin decir nada, puso la cruz encima de la lumbre. Y ya que hubo acabado la misa y echada la bendición, tomóla con un pañizuelo, bien envuelta la cruz en la mano derecha y en la otra la bula, y así se bajó hasta la postrera grada del altar, a donde hizo que besaba la cruz. Y ansí vinieron los alcaldes, los primeros y los más ancianos del lugar, viniendo uno a uno como se usa. Y el primero que llegó, que era un alcalde viejo, aunque él le dio a besar la cruz bien delicadamente, se abrazó los rostros y se quitó presto afuera, lo cual visto por mi amo le dijo: «Paso quedo, señor alcalde, milagro». Y ansí hicieron otros 7 u 8. Y a todos les decía:
paso, señores, milagro. Cuando él, vido que los rostriquemados bastaban para testigos del milagro, no la quiso dar más a besar. Subióse al pie del altar y de allí decía cosas maravillosas, diciendo que por la poca caridad que había en ellos, había Dios permitido aquel milagro, y que aquella cruz había de ser llevada a la Santa Iglesia Mayor de su obispado, que por la poca caridad que en el pueblo había, la cruz ardía. Fue tanta la prisa que hubo en tomar las bulas, que no bastaban 2 escribanos, ni los clérigos, ni sacristanes a escribir. Creo de cierto que se tomaron más de 3000 bulas, como tengo dicho a vuestra merced. Después, al partir él, fue con gran reverencia, como es razón, a tomar la Santa Cruz, diciendo que la había de hacer engastonar en oro, como era razón. Fue rogando mucho del consejo y clérigos, del lugar les dejase allí aquella Santa Cruz por memoria del milagro allí acaecido. Él en ninguna manera lo quería hacer y al fin, rogado de tanto, se la dejó, con que la dieron otra cruz vieja que tenían, antigua, de plata, que podrá pesar 2 o 3 libras, según decían. Y ansí nos partimos alegres con el buen trueque y con haber negociado bien. En todo no vio nadie lo susodicho, sino yo, porque me subí a par del altar para ver si había quedado algo en las ampollas, para ponerlo en cobro, como otras veces yo lo tenía de costumbre. Y como allí me vio, púsose el dedo en la boca, haciéndome señal que callase. Yo ansí lo hice, porque me cumplía, aunque después que vi el milagro no cabía en mí por echarlo fuera, sino que el temor de mi astuto amo no me lo dejaba comunicar con nadie, ni nunca de mí salió, porque me tomó juramento que no descubriese el milagro, y ansí lo hice hasta ahora. Y aunque muchacho, cayóme mucho en gracia, y dije entre mí, ¿cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente, estuve con mi quinto amo cerca de 4 meses, en los cuales pasé también hartas fatigas, y aunque me daba bien de comer a costa de los curas y otros clérigos, do iba a predicar. Tratado sexto. Cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que con él pasó. Después de esto asenté con un maestro de pintar panderos para molerle los colores y también sufrí 1000 males. Siendo ya en este tiempo mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo y púsome en poder un asno y 4 cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo 30 maravedís ganados y los sábados ganaba para mí, y todo lo demás en 3 semanas de 30 maravedís. Fueme tan bien en el oficio que al cabo de 4 años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo y un sayo raído de manga trazada y puerta, y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de cuellar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. Tratado séptimo. Cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él. Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas, y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas, hasta entonces pasados, fueron pagados, por alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre, sino los que le tienen, en el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced.
y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos, pregonero hablando en buen romance. En el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador en Toledo y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó, que después de Dios, él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. Hame sucedido también, yo le he usado tan fácilmente que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano. Tanto que en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipestre de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipestre todo favor y ayuda, y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las Pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer, y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela y ha habido algunas malas cenas por esperarla, algunas noches hasta las laúdes y aún más, y se me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en Escalona, estando asido del cuerno, aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado y no le aprovecha. Porque allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá, que él me habló un día muy largo delante de ella y me dijo: Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir sola. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo, a tu provecho. Señor, le dije, yo determinaré de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún por más de 3 veces me han certificado que antes que conmigo casase, había parido 3 veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces mi mujer echó juramento sobre sí que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes que se hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor del otro, tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca en mi vida mentarle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien que de ella entrase y saliese de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos 3 bien conformes. Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. Antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo: mira, si sois mi amigo, no me digáis cosas con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente, si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y más amo, más que a mí. Y me hace Dios con ella 1000 mercedes y más bien que yo merezco, que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador de esta insigne ciudad de Toledo entró
y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna.